perfectamente, Carmen, me da mucho gusto saludarte. Y en efecto, lo que ocurre es que bueno, quizá debiéramos referirnos primero al artículo 134 constitucional, que se refiere, que prohíbe en uno de sus párrafos la propaganda personalizada, justamente del tipo que realizó el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco. Esta disposición del IFE, de la Constitución, perdón, dice que en ningún caso esta propaganda, la propaganda que realicen los poderes públicos por cualquier modalidad de comunicación social, esa propaganda en ningún caso incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Esto es lo que dice la Constitución. Evidentemente, cuando se hace una propaganda desmesurada como la que realizó el gobernador de Chiapas, pues clarísimamente se viola la Constitución. Primero, ante una violación constitucional, yo creo que ninguna autoridad que tenga relación con el asunto debiera permanecer impasible, sino buscar la manera de sancionar esa violación constitucional. Bien, el problema, lo que representa para mí una coartada, tanto para el IFE como para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es decir, que esta disposición constitucional no está reglamentada, lo cual es cierto. En ese sentido, la mesa tenía toda la razón. Es necesario que se reglamente esta prohibición constitucional. Hasta aquí estamos de acuerdo. El IFE argumenta justamente eso para declararse incompetente de conocer esta queja presentada por el PAN en su momento por conducto de su representante ante el Consejo General, Rogelio Carvajal. Pero esta disposición, esta prohibición tajante, tiene una excepción en el COFEPE, en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Tiene una excepción que se refiere justamente a los informes de los gobernadores. Para mí y para muchos, esta excepción es inconstitucional, porque recordemos que el artículo 134 dice en ningún caso. Pero bueno, la excepción está plasmada en el COFIPE, en el artículo 228, y ahí sí el IFE tiene que cumplirlo porque no tiene, ahí sí no tiene aptitud para poder no cumplir una disposición, aunque la considera inconstitucional. Eso solo lo podría hacer el tribunal. Bien, esta disposición del COFIPE, Carmen, es la que le da una cobertura legal a lo que hizo el gobernador de Chiapas. Sin embargo, esta excepción contenida en el artículo 228, que dice que la difusión que se realice conforme al informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, no se considerará violatoria del 134. Pero esta disposición no es absoluta, sino que tiene condicionantes. Dice, siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público, es decir, en este caso, Chiapas. Pero además que no exceda de los 7 días anteriores y 5 posteriores a la fecha de la rendición del informe. Esta es la excepción que contiene el artículo 228 del COFIPE a lo que dispone el 134 de la Constitución. En este sentido, es claro, como lo sostuvo el quejoso, el Partido Acción Nacional, que el gobernador violentó este artículo porque su propaganda, como fue evidente, no se limitó al límite geográfico, al estado de Chiapas, sino que excedió
y tampoco a la fecha, porque comenzó su publicidad, dice la queja, en octubre, cuando el informe fue en diciembre. En fin, hay una clara violación al artículo 228 del COFIPE. Y Carmen, aquí está el quid del asunto, porque si hay una violación al COFIPE, donde es una ley que le corresponde aplicar al Instituto Federal Electoral, como dice el artículo 3 del propio COFIPE, es el primero el que le corresponde aplicar esta ley. Bueno, es claro que sí tiene competencia para conocer de ese caso concreto. El artículo 347 del COFIPE dice que constituyen infracciones al código por parte de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso de cualquiera de los poderes locales, es decir, cualquier autoridad, constituye una infracción. Lo dice específicamente el COFIPE. Y una de las infracciones es el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en el código. Entonces, es clarísima la competencia del IFE para haber entrado al asunto, a la queja, al fondo de la queja, y no declararse incompetente, independientemente de que haya reglamentación o no, que no la hay, del artículo 134 de la Constitución. Entonces, Carmen, yo creo que afirmar que el artículo 134 no está reglamentado y por eso el IFE es incompetente para resolver la queja del PAN contra el gobernador Velasco es una coartada, es una artimaña para no cumplir el IFE con su deber. Es una omisión del IFE que se suma a otras lamentables decisiones en materia de sanciones y de investigación, que por cierto hoy van a hacer algo semejante con el caso Soriana, donde tampoco encontraron irregularidad alguna. Entonces, esto, bueno, recordemos el caso Monex, la investigación sobre los gastos de campaña en que la unidad de fiscalización emitió un inverosímil dictamen que fue avalado por el Consejo General sobre los gastos de campaña de 2012. En fin, que estamos ante una lamentable conducta del Consejo General del IFE cuando tiene que dar cara a los asuntos de investigación y sanción. Pues ni más ni menos, Eduardo Huchim, una postura la tuya muy categórica sobre las atribuciones que el IFE tiene y no ha cumplido o no ha usado. Y bueno, pues se ha escudado el IFE en todo caso en que no ha habido una reglamentación del artículo 134 y bueno, pues aquí estamos frente a otro análisis y planteamiento que estás haciendo. Exacto, hay otra visión que la ha cometido el Congreso de la Unión, porque no ha expedido esa ley reglamentaria y se han vencido los plazos que se dio a sí mismo. Ahí sí es completamente reprobable la acción del Congreso de la Unión, como la que acaba de plantear Purificación, Carmen. Sí. Y ahí yo digo que tenemos una falla en el diseño institucional, porque no hay manera de pedirle cuentas al Congreso sobre los incumplimientos de los plazos que el propio Congreso se fija. Entonces, déjame que te interrumpa un segundo. Hay un caso, Cloutier. Cloutier presentó un recurso, precisamente, si no me equivoco, ante el tribunal. ¿Qué tribunal sería? Ante un tribunal, déjame que te deje la duda, pero me vino a la mente al escucharte. Manuel Cloutier, ante el incumplimiento del Congreso para reglamentar la figura de las candidaturas independientes, entonces sí presentó un recurso. Déjame recordar el tribunal al que acudió, pero bueno, por lo menos está el gesto de alguien que dijo el Congreso tiene que responderle a alguien por sus omisiones, por su postergación de plazos que ya están en la Constitución o en las propias leyes que el Congreso emite. Y yo creo, Carmen, que ahí habría que pedir, pues los propios legisladores deberían estar interesados en eso, los partidos políticos y por supuesto la sociedad. Hay que pedir que se defina desde la Constitución
¿qué pasa cuando el Congreso o una de sus cámaras o las dos incumplen con deberes que tienen que hacer? Y sobre todo, Carmen, es que los plazos se los fijan ellos mismos y luego los incumplen. Y pueden ocurrir cosas terribles, porque, por ejemplo, sobre ese tema, la Constitución sí plantea, por ejemplo, en el caso de la reforma política, que si no se reglamenta lo que se tiene que reglamentar, ahora ya tenemos un diseño distinto del sistema electoral mexicano, y si no se cumplen los plazos, entonces, dice el propio marco legal, se seguirá usando el actual COFIPE, por ejemplo, lo cual es una monstruosidad. Claro. o sea que para comenzar, hablan de un Instituto Federal Electoral que ya no existe. Exacto, entonces imagínate que si no hacen la nueva ley de partidos y si no hacen el nuevo COFIPE, pues entonces tienes un diseño distinto, pero con una ley secundaria que tendrás que usar si no haces lo que tienes que hacer en el tiempo que te pusiste a ti mismo. Hay una gran irresponsabilidad del Congreso. ¿Irresponsabilidad? Sí, irresponsabilidad porque tendrían que cumplir con lo que ellos mismos establecen, con los plazos que ellos mismos establecen, y el problema es que no hay manera de reconvenirlos por eso. No hay manera de exigirles cuál es la forma de decirle, oye, cumple con los plazos, con la expedición de esta ley o con tal cosa. Que tú fijaste, ¿no? Que tú mismo fijaste, que tú mismo te fijaste, ¿no? Tremendo. Es un fallo en nuestro diseño institucional. Tremendo. Pues has puesto varios temas a la mesa, Eduardo Huchim, y te aprecio mucho que nos hayas compartido radiofónicamente lo que nos enviaste en ese mensaje, que coloca una mirada crítica también a la que se analizó aquí el lunes pasado. Gracias por estar aquí, Eduardo, y buenos días. Muy buen día, Carmen, gracias a ti.